Buenos días con todos los presentes. Buenos días, señora decana del Colegio de Enfermeras de Arequipa. En estos momentos vamos a empezar con la ponencia que hoy tan gentilmente me han invitado a llevarla a cabo. Vamos a hablar de los criterios de evaluación de la actitud psicofísica en el contexto laboral de riesgo. Para empezar, podríamos ver que la seguridad en el trabajo no solo depende del entorno, con quienes trabajamos, con quienes estamos, ¿no? Más que todo depende de la actitud integral de cada persona, del ser humano que lo enfrenta. Para esto vamos a ver el marco normativo peruano que está reglamentado, y más esto se ha dado en vista a que en el 2022 ya a nivel mundial, sobre todo en España, se comienza con todo esto para que no sea subjetivo, sino se empiece desde algo más objetivo. Y entonces de ahí nos dieron unas leyes y que el mismo ministerio está en esta normativa peruana, ¿no? El Ministerio de Salud del MINSA. Podemos ver que la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 29783, dice, establece la obligación del empleador de garantizar condiciones seguras y saludables para todos los trabajadores. Esto también promueve la prevención de riesgos laborales, la vigilancia médica periódica y el respeto a la integridad física y mental de cada uno de los trabajadores. En el Decreto Supremo del 2012, la 005, es una ley reglamentaria que es a la 29783, dice también, regula los procedimientos de evaluación médica ocupacional, determinación de actitud para el trabajo y seguimiento de la salud del personal expuesto a riesgos. Esto, ¿no? Periódicamente dice que debemos pasar estas evaluaciones, ¿no? Y si no las pasamos, sería parte de la exigencia de los trabajadores, porque pueden pasar por alto muchas cosas, pero si no hacemos valer nuestros derechos, también nosotros estaríamos en mea culpa, ¿no? También señala que los exámenes deben realizarse antes, durante y después de la relación laboral, y que sus resultados deben orientar a la prevención y no solo a la discriminación. Esto podríamos ver que es para prevenir, ¿no? No que por decir tiene un personal o se enfermó y discriminar a eso, se enfermó de tal enfermedad, ¿no? Para discriminar, ¿no? Sino para prevenir antes, ¿no? Esto podríamos verlo en la resolución ministerial, o sea, en el MINSA, que participa directamente con esto, ¿no? En la 321 desde el 2011, donde aprueba las guías técnicas para la evaluación médica ocupacional. Como ya les decía, ¿no? Es una exigencia de los trabajadores poder ver, porque el MINSA lo refronta, no tenemos eso, ¿no? Después, define los tipos de exámenes de ingreso periódico de retiro e incluye todos los criterios físicos mínimos para trabajos de riesgo. Bueno, todos los que estamos en el marco de la salud, de la sanidad, no vamos a decir que no tenemos riesgos, hay muchos, ¿no? Sobre todo los fluidos, porque como licenciadas, como enfermeras y trabajamos en los centros de salud, en los hospitales, estamos expuestos a eso. También precisa que los resultados determinan si el trabajador es apto con restricciones o no apto para su puesto, ¿no? Entonces, desde acá, ¿no? Tenemos todo el derecho. Yo no puedo, por decir, estoy en un área donde me estreso demasiado, entonces yo tengo el derecho
de hablar desde ahí, ¿no? Porque hay una ley que me reglamenta, no solo a la jefa, ¿no? Si no me escucha, tengo que ir a otra instancia. Bien, la siguiente, por favor. Para continuar con esto, vamos a ver qué es una actitud laboral. Dice que la actitud laboral es la capacidad psicofísica del trabajador para ejecutar tareas sin riesgo para uno mismo, o sea, y para otros. O sea, no me tengo que hacer daño yo ni hacer daño a los demás. Esa es la actitud laboral. Y ya sabemos que una actitud compete a la capacidad de cada ser, ¿no? Muy bien, seguimos con la actitud psicofísica. Dice que es un conjunto de condiciones físicas, mentales y emocionales necesarias para desempeñar un trabajo de forma eficaz y segura. Cuando decimos de forma eficaz y segura, compete mucho de lo nuestro, ¿no? Si estamos emocionalmente alterados, si tenemos alguna condición física que nos puede limitar, tenemos que manifestarla. También incluye tanto la capacidad funcional, lo que puede hacer el trabajador, esa es la capacidad funcional, como el riesgo, donde puede haber posibles limitaciones que competen su desempeño, ¿no? Si, no sé, por X razón, tengo alguna dolencia y me imposibilite estar mucho de pie, tengo todo el derecho de pedir un cambio. En contextos de riesgo, esta actitud se evalúa antes del ingreso y durante la relación laboral. Esto nos lo dice en SAN, ¿no? Reglamenta mucho todo lo que tiene que ver con las actitudes psicofísicas del contexto laboral, sobre todo en riesgo. Vamos a ver los componentes de la actitud psicofísica. Y en estos componentes tenemos la dimensión física, la dimensión psicológica, la dimensión cognitiva y la dimensión social. Las más resaltantes, hay muchas más, pero las tomamos estas porque mayormente son las que nos competen y las que podemos estar nosotros involucrados, ¿no? Una dimensión física dice que es la fuerza, la resistencia, la visión, la audición y la coordinación motriz. En estas dimensiones físicas también lo consideraban el gusto y, y no, pero lo retiraron porque a veces con esto del COVID había pasado y muchas personas como que han perdido algunas susceptibilidades, ¿no? Entonces la habían quitado, pero sobre todo se queda la visión y la audición y la coordinación motriz, ¿no? Como licenciadas, ¿no? Muchas veces ustedes están largo periodo de pie, ¿no? Entonces, eso también, a veces durante 6 horas prolongadas de pie hay que cuidarse también, momentos de sentarse, momentos, no todo lo tenemos que hacer estando de pie. Cuando tienes que escribir tu historia, te puedes sentar, ¿no? No, las posturas hay que cuidar mucho. Cuando somos jóvenes, normal, pues, ¿no? Pero después vienen las consecuencias. Entre la dimensión psicológica también tenemos la estabilidad emocional, el autocontrol, el juicio y la responsabilidad que tenemos con cada miembro que nos toca trabajar, ¿no? La responsabilidad, la estabilidad emocional. Se decía, ¿no? Tú sales de casa, vienes al trabajo, en la puerta dejas todo lo que has vivido en la casa, pero somos un ser íntegro. O sea, muchas veces no es eso, sino que vivimos con lo nuestro y con lo de nuestro trabajo. Entonces, pero hay que saber manejar esas emociones, ¿sí? También encontramos la dimensión cognitiva,
lo cognitivo, que tiene que ver con la atención, la memoria, la percepción, la velocidad de reacción, y sobre todo en esto debe ser también la voluntad que cada uno, yo digo, la voluntad es la cereza del pastel. La dimensión social es la capacidad de cooperación y comunicación efectiva, ¿no? La comunicación efectiva con el otro, con el que está cerca y con el que nosotros atendemos, ¿no? No son objetos, son personas como nosotros. Ahora vamos a ver los factores determinantes dentro de los criterios de evaluación de la actitud psicofísica en el contexto laboral de riesgo. La actitud psicofísica es dinámica, puede mejorar o deteriorarse según las condiciones de trabajo y el autocuidado. Dentro de los factores endógenos, o sea, los factores personales, encontramos el estado de salud física, mental, la edad, la fatiga, el consumo de alcohol o de drogas, los trastornos emocionales o del sueño. En esto, ¿no? Los factores endógenos son personales, son internos, son de nosotros, ¿ya? Y también tenemos que saber las emociones, todo eso, tenemos que saber llevarlos, ¿no? Los factores exógenos son los factores laborales, los que tenemos delante de nosotros, sería la carga física o la carga cognitiva. A veces el cansancio, ¿no? Descansar el tiempo que nos corresponde. Tenemos una guardia difícil, digamos, sobrecargada. En lo posible tenemos que descansar para recuperarnos, porque si no descansamos, nuestro sistema inmunológico también se deteriora. O sea, hemos convertido la noche en el día, pero eso no quiere decir que no vayamos a dormir, tenemos que dormir, o sea, descansar. Igual, ¿no? La carga cognitiva, no involucrarnos con muchas cosas que no nos ayuden, ¿no? Ahí también encontramos el estrés, la presión por los resultados. A veces somos muy exigentes con uno mismo, ¿no? Y entonces eso nos lleva a estresarnos. Entonces en ese ámbito tenemos que también saber llevarlo, ¿no? El ambiente ergonómico o exposición a riesgos físicos. En este ambiente, cuando hablamos de ergonomía, es hasta usar un zapato cómodo, ¿no? Como licenciadas no podemos estar 12 horas con tacos. Si los dominamos bien, bien, ¿no? Pero si no, esto también nos lleva al cansancio y al final podemos tener hasta una carga física, ¿no? Porque llegamos demasiado cansados y a casa y nos esperan nuestros hijos y eso, también tenemos que dar un tiempo para ellos. A veces una silla no cómoda, un escritorio muy alto, muy bajo, también es de nuestra parte saber elegir, ¿no? O pedir o reclamar. Ahora vamos con los riesgos laborales. ¿Qué es el riesgo laboral? Dice, es la probabilidad de que un trabajador sufra un daño a su salud o integridad física y mental debido a las condiciones o características del trabajo que realiza, ¿no? De acuerdo a donde estamos, el área que nos corresponde, el lugar, entonces tenemos que ver esto, ¿no? Tenemos también los riesgos físicos, la exposición a ruido, hay vibraciones, radiaciones, temperaturas extremas, iluminación inadecuada, todo eso es parte de lo que tenemos que
observar, ver, y tenemos derechos, como ya hemos visto la reglamentación que el mismo MINSA lo, lo afronta, ¿no? Riesgos químicos, también tenemos contacto con inhalación de sustancias tóxicas, gases y humos, ¿no? Esto por decir, usamos sustancias, ¿no? Riesgos químicos, para desinfectar se usa el glutangaldehído, ¿no? O la lejía, el clorito. Entonces, estas cosas también tenemos que protegernos debidamente, nos dan los PP, hay que usarlos. Riesgos biológicos, exposición a virus, a bacterias, a hongos, a fluidos biológicos, ¿no? Entonces también el uso de los EPPs es muy importante, ¿no? El uso no porque tienes que usar mascarilla, porque tienes que irte a neumología, no, o sea, ya tenemos que tomar en cuenta que todo es un riesgo, no solamente en determinados sitios. Vienes al hospital, uso de mascarilla, habría que usarlo, ¿no? A veces por comodidad, no lo usamos, pero sería tomar en cuenta eso. También tenemos riesgos ergonómicos, ¿no? Movimientos respiratorios, posturas forzadas, manipulación ¿no? Entonces las posturas forzadas, muchas veces, por hacer las cosas pronto, escribimos a veces no en un escritorio, ¿no? En la ventana, ¿no? Y son posturas que no están bien, pues, ¿no? Riesgos psicosociales, el estrés, el acoso laboral, sobrecarga mental, falta de apoyo organizacional, esas cosas también estos tipos de riesgo también son riesgos laborales a los que podemos estar expuestos, ¿no? Algo por ahí, un acoso laboral, siempre hay que manifestarlo a la jefa, a la persona más, ¿no? No estar ahí pasando porque no somos mártires, ¿no? Ni tampoco somos masoquistas, ¿verdad? Sigamos. Acá había considerado las profesiones de alto riesgo, ¿no? Los profesionales de riesgo son aquellos en las que los factores externos del entorno laboral, físicos, químicos, biológicos o mecánicos, pueden provocar daños a la salud o accidentes graves. En esto habíamos visto que estos de riesgo están la minería, la construcción, la electricidad, el transporte, la industria química, la manipulación de explosivos, ¿no? Dentro de esto también podemos ver los profesionales de alta trascendencia social. Estos son aquellos donde una deficiencia psicofísica del trabajador puede poner en peligro a la seguridad de otras personas, ¿no? Y acá vemos al personal sanitario, pues la enfermera, el médico, ¿no? También los policías, ¿no? El personal, los pilotos, los docentes, los operadores de máquina pesada, estos están expuestos a la alta trascendencia, dentro de alta trascendencia social, dentro del criterio de la evaluación de la actitud psicofísica del contexto laboral. La siguiente. Acá veíamos la evaluación psicofísica, ¿no? Ya vamos a ir viendo dentro de los criterios de evaluación psicofísica tenemos el proceso sistemático mediante el cual se determina si un trabajador posee las capacidades físicas, mentales, emocionales necesarias para desempeñar un puesto sin comprometer la seguridad propia de su salud o de terceros. Dentro de estos vamos a considerar los exámenes médicos, los exámenes psicológicos, los exámenes psicolaborales,
y tienen un campo para determinados personas, ¿no? En el caso de los exámenes médicos ocupacionales, vamos a ver la historia clínica, el examen físico, el aparato locomotor, el sistema cardiovascular, el neurológico, también oftalmológico y auditivo, ¿no? Si tienes problemas con la visión, hay que avisar, hay que decir, ¿no? El problema de la audición, ¿no? También. Dentro de todo esto también tenemos las pruebas complementarias, ¿no? Pruebas de laboratorio, el electrocardiograma, la espirometría, pruebas funcionales según riesgo, ¿no? También tenemos dentro de los exámenes médicos ocupacionales tenemos la determinación de estas patologías que pueden limitar el desempeño. Por ejemplo, si tienes hipertensión, tienes que tomar tu medicación. Si tienes trastornos visuales, el uso de lentes, ¿no? Fijos, permanentes, ¿no? Si tienes alguna cardiopatía, ¿no? Eh, eh, incluso la diabetes, ¿no? Tienes que estar medicado, tomar la medicación a sus horas, ¿no? Dentro de los criterios de evaluación psicofísica también tenemos las pruebas psicológicas. La evaluación de rasgos psicológicos relevantes, estabilidad emocional, tolerancia al estrés, control de impulsos, ansiedad y depresión. En esto, los psicólogos, generalmente los que están son los psicólogos del campo ocupacional, ¿no? Pero dentro de todo esto, las evaluaciones es sobre todo la anamnesis del paciente, ¿no? También podemos ver test de personalidad, por ejemplo, el Big Five, el Minnesota, que es el Minimul, y otros que según contexto ¿no? Se pueden usar. El Ice de Baron para ver emociones, ¿no? Dentro de los criterios de la evaluación psicofísica también podemos ver las pruebas psicométricas de actitud específica, ¿no? Como decía, hay unos test de atención, de concentración, tiempo de reacción, prueba de coordinación visomotora, similitudes del puesto o tareas críticas, la reacción ante emergencias, uso de maquinaria, pruebas de equilibrio. Eso mucho lo manejan los psicólogos ocupacionales, ¿no? Y entonces tienen todas estas pruebas psicotécnicas de actitud específica. Uh-huh. Acá conocemos, según el desenvolvimiento, como les decía, esto no solo es a nivel en el Perú, sino es a nivel mundial y sobre todo en España comenzaron a determinar este método DALP, determinación de la actitud laboral psicofísica. Esto se ha reglamentado así a fondo, a lleno, desde el 2022. A pesar que estábamos con una pandemia, ¿no? Pero todo esto, procesos que venían desde mucho antes, se reglamentan ya para esa fecha, más o menos o sea, lo dan todo en septiembre del 2022, ¿no? Entonces, la determinación de la actitud laboral psicofísica es una metodología diseñada para determinar de forma estandarizada y objetiva la actitud psicofísica laboral, comparando las exigencias del puesto de trabajo con las capacidades del trabajador, ¿no? Donde esto, para reducir la subjetividad e inconsistencias en la evaluación por distintos evaluadores. Subjetivo, ¿no? Se decía, ¿no? Ay, no he entrado a trabajar, ¿qué habrá pasado, no? Ah, es que no me cae. O sea, para evitar eso, ¿no? La subjetividad. Entre otros, tenemos que establecer perfiles claros de exigencias psicofísicas,
las exigencias psicofísicas del puesto y la capacidad psicofísicas del trabajador, facilitar la vigilancia de la salud, adaptaciones razonables y decisiones preventivas. Dentro de este método encontramos también los factores de actitud psicofísica, la FAP, ¿no? Define 45 variables, ¿no? Donde las hemos resumido y las hemos sacado, ¿no? 45 variables de los factores de actitud psicofísica, que son clave, que se deben evaluar para determinar la actitud psicofísica del trabajador, siendo agrupados en actitud psicofísica general, actitud sensorial y de la comunicación, actitud física, actitud mental, actitud relacionada con las condiciones de trabajo, ¿no? Dentro de estas, pues, tenemos una actitud psicofísica general, la salud global, discapacidad, índice de capacidad para el trabajo. Si encontramos una persona, pues, que normal, puede pasar un accidente, ¿no? Queda con el uso de, no, pues, digamos, que tiene que usar muletas, ¿no? Ya no, pues, puede estar en un área donde va a estar trajinando todo el día, ¿no? Entonces, a nivel de eso se evalúa esta actitud psicofísica. Actitud sensorial y de comunicación, vemos la audición, la visión, la sensibilidad, la expresión oral, ¿no? Si sabemos que nuestra compañera, pues, tiene, no habla mucho y no la vamos a poner, pues, en la recepción de pacientes con que tiene que dar mucho, hablar y dar, ¿no? Porque ella es callada, entonces eso se ve ahí. La actitud física, la movilidad, la fuerza, la destreza, la postura, el desplazamiento. Por una actitud física, por decir, recibe pacientes y a veces no todos los pacientes no tienen un peso, ¿no? Entonces ha perdido esa destreza ¿no? Entonces se debe ser reubicado, recambiado, donde no, antes normal ayudaba a trasladar, pero luego no se puede, entonces eso se ve ahí, ¿no? Actitud mental, la memoria, la atención, la autonomía, las relaciones interpersonales, demanda emocional, ¿no? Eso lo valoran ahí en la determinación de la actitud laboral psicofísica. En factores de actitud psicofísica. La actitud relacionada con las condiciones de trabajo. Ahí, ¿no? Esa actitud es parte de cada uno de nosotros, ¿no? El uso de los EPPs, la tolerancia a agentes físicos, químicos, biológicos, el ritmo de seguridad. Esta tolerancia, si tú tienes alergia a la lejía, al cloro, no puedes, pues, ¿no es cierto? Avisa, ¿no? También acá vemos, como estamos hablando de los factores de la actitud psicofísica, ahora vamos a ver los niveles de exigencia y capacidad. Cada factor de actitud psicofísica se evalúa en varios niveles de demanda o capacidad, ¿no? También se compara el perfil de exigencias del puesto fijo, que puede no es fijo y puede ser variable también. Dentro de los criterios de la evaluación psicofísica, dice, es el método de la DALP. Domínguez Padilla y otros son los que evalúan estos factores y dan a conocer a nivel todos, y también Perú lo tomó, ¿no?
área sensorial, área física, área mental y condiciones de trabajo, ¿no? La importancia de esto es identificar precozmente condiciones o deficiencias emergentes. Dentro de esto, pues también aporta decisiones informadas para el manejo preventivo de riesgos humanos, preventivo antes, y sobre todo los que trabajamos en salud. Lo nuestro es la prevención. La salud es preventiva. Entonces empezamos por cada uno de nosotros. También genera una base objetiva y ética para la selección, rotación o retiro de personal en puesto de riesgo. Eso es dentro de los criterios de la evaluación psicofísica, se ve todo esto. En el contexto de la psicología ocupacional, estas evaluaciones no solo determinan actitudes, sino que también permiten diseñar intervenciones tempranas, ¿no? En programas de fortalecimiento cognitivo, manejo de estrés, rehabilitación. Si todo eso se dice, se pone en, lo decimos, lo informamos, lo llevamos a contexto, entonces podíamos, ¿no?, evitar y a la vez, ¿no?, nos falta esto, vamos a hacer programas de fortalecimiento cognitivo, ¿no? Vamos a hacer manejo del estrés. Hay técnicas para cada uno de eso. Rehabilitación funcional. Solo es ponerlo a conocimiento, decirlo, ponerlo sobre el escritorio, lo que tendríamos que solo decirlo, ¿no?, para prevenir. Dentro de estos criterios de evaluación psicofísica del método DALP, nos plantean, ¿no?, momentos de aplicación. Los momentos de aplicación tenemos el previo al ingreso, ¿no? Evaluación inicial para determinar actitud antes de asignar tareas. Todos deberíamos de pasar, ¿no? No así que, usted allá, usted, ¿no? A ver, ¿qué habilidades tienes? Aparte de tu profesión, ¿qué más? La especialidad, ¿no? Es un previo al ingreso, una evaluación inicial. Periódica, controles regulares según el nivel de riesgo del puesto, ¿no? Si yo estoy en rayos X, por decir, no esperar un año, pues, para ver si es que en realidad todo está bien, puede ser lo que usan ahí puede hacer un poco de daño, ¿no? Todos los agentes químicos, ¿no? Si yo estoy en un puesto laboratorio, no sé, habría que, ¿no?, que estas evaluaciones, estos momentos de aplicación sean periódicos, no porque vas a salir de vacaciones solamente, ¿no?, sino tienen que ser periódicos. De retorno o incorporación, después de enfermedad prolongada, accidentes o retiro temporal, ¿no? Por decir, de retorno, unos criterios de evaluación psicofísica. De retorno, o sea, nadie quiere enfermarse, nadie quiere pasar por algo, ¿no? Pero de pronto tuviste, pues te enfermaste de TB, te contagiaste, estamos en un ambiente, entonces, evaluación, ¿no? Esto es aplicarlo en este momento, ¿no?, de retorno. Una enfermedad prolongada puede ser mínimo el tratamiento para este tipo de enfermedad, 6 meses, ¿no? Entonces ya no es tan prolongado, pero sí, pero por decir, si has tenido una operación de cadera, hay un accidente de retiro temporal habido, entonces sí, exámenes, momentos de aplicación de retorno, ¿no? Extraordinaria.
de queja, de sospecha, de deterioro, de cambio de función de alto riesgo. Hay que tener en cuenta también, ¿no? Dentro de todos estos criterios de evaluación psicofísica del método de Domínguez Padilla y otros, también habían hecho, o sea, todo esto lo hemos tomado de unos estudios que se hizo, ¿no? Y los resultados y la clasificación dice, al final, pues son aptos, sin restricciones, apto con restricciones limitadas, no apto para el puesto, no apto para el puesto. En algunos casos se puede promover reubicación en otro puesto compatible con capacidades dependiendo de las capacidades del trabajador. Bueno, hoy día es dentro de todo lo que les he querido traer, no muy extenso para no cansarlos. También lo más importante hemos querido sacar el día de hoy de los criterios de la evaluación de actitud psicofísica en el contexto laboral. Estas son las referencias bibliográficas que he tomado y pues con ustedes será hasta otra oportunidad y muchísimas gracias por su atención.